Ciencias empíricas. La ciencia se deriva de los hechos y las teorías científicas surgen de los hechos mismos. Esta es una preconcepción que es muy manida y utilizada frecuentemente. Al presentar estas afirmaciones acerca del mundo que derivan directamente del uso cuidadoso y desprejuiciado de los sentidos, se trata de manejar aquello que se llama empirismo. Es decir, la teoría es empírica cuando 1. Los observadores cuidadosos y desprejuiciados pueden acceder directamente a los hechos a través de los sentidos. 2. Los hechos son independientes y anteriores a la teoría. 3. Los hechos brindan un fundamento confiable y firme para la construcción del conocimiento científico. Aristóteles, como antecedente en la construcción del conocimiento, propone un proceso de construcción que va de lo particular a lo universal, porque es la sensación misma de lo que produce en nosotros lo universal. Este camino es la inducción. Se pasa de lo particular a lo general y de lo conocido a lo desconocido. Las cosas referentes a la sensación son más conocidas y ya, absolutamente hablando, por lo menos para el vulgo. Entonces, este planteamiento aristotélico es seguido pues una gran cantidad de científicos como Berkeley, Mach, Comte, Locke, Hume, Feuerbach, el propio Lenin, también Marx, pero lo incorpora en el carácter cultural de la sensación. Así que, bueno, pues hay un fundamento que lleva pues, siglos funcionando y del cual salen las ciencias, digamos, empíricas. El empirismo y la realidad. El conocimiento se deriva de la experiencia sensorial y esta ha demostrado ser inadecuada como una conceptualización acerca del modo en que los seres humanos construimos el conocimiento. Es decir, la ciencia empírica no es tal, sino que siempre hay una problemática. Por eso se dice que hay unas evidencias convergentes en todas las líneas de investigación, que el empirismo sigue siendo algo muy importante, pero ya no es un credo indiscutible, aunque para muchos lo siga siendo. Entonces, los marcos teóricos, los instrumentos de observación pueden ser detectados, discutidos y en cierta medida van a ser corregidos y pueden ser minimizados cuando se vea que empiezan a tener ciertas fallas en determinadas circunstancias o situaciones o contextos. La filiación dual de la ciencia. Actualmente no se espera que solamente tengamos un criterio aristotélico o platónico, sino que normalmente estamos trabajando un poco los dos caminos. Las diversas teorías científicas han sido estructuradas en entramados ontoepistemológicos de filiación filosófica que son duales, a esto le llamamos dualidad, combinando categorías y conceptos que son tanto platónicos como aristotélicos. Un ejemplo de esto fue la teoría de la mecánica cuántica, que trataba de explicar el comportamiento de la materia y la energía en el mundo subatómico. Para ello se formuló una interpretación que puso en tela de juicio todo lo concebido hasta ese momento. Por lo tanto, puso en tela de juicio las ideas preconcebidas. Entonces tenía que modificarlas y para eso hizo un proceso más bien aristotélico. Ahora, un átomo puede encontrarse en varios estados simultáneamente. Por lo tanto, pues ya no tenemos una situación inicial igualitaria, sino que es diferenciadora. Por lo tanto, con eso modifica toda la ciencia que sigue en adelante. Un átomo que se modifica o que está en varios estados, su observación activa el tránsito de un estado a otro y no puede determinar al mismo tiempo el lugar y la trayectoria de un electrón. El comportamiento de un electrón implica la activación de otros electrones como elementos del mismo sistema. Entonces la mecánica cuántica recupera kantianamente el cómo se conoce una cosa en sí, como ahora un conjunto de relaciones en las que se participa y se denominan como fenómenos. Por lo tanto, maneja fundamentos platónicos y aristotélicos al mismo tiempo.
La ciencia empírica no es empirismo. Actualmente aceptar que la ciencia es empírica no necesariamente significa que sea totalmente experimental en el sentido clásico, sino que más bien significa reconocer que sus explicaciones son aceptables si las constataciones empíricas no las refutan, si las observaciones y los hechos que se intentan interpretar concuerdan con las afirmaciones de la interpretación propuesta. Lo que se cuestiona y que se ha logrado eliminar del debate científico no es sí del sentido común como mencionamos en la posición empirista, pues entonces los hechos y los datos dependen de los marcos teóricos del investigador. El conocimiento no deriva directamente solo de la observación. Por lo tanto, los hechos observacionales, como la Tierra se mueve o las especies evolucionan, son objetivos, pero también son al mismo tiempo falibles. Objetivos porque pueden establecerse públicamente mediante procedimientos más o menos directos, pero son falibles porque pueden modificarse a través de nuevas consideraciones o circunstancias diferenciadoras. Realismo práctico de la ciencia. Esta visión implica un realismo y un racionalismo moderados. Por realismo no se supone la consideración del conocimiento científico como una copia de la realidad, en el sentido del empirismo tradicional, sino que la ciencia produce modelos que son representaciones de la realidad, los cuales inevitablemente son parciales, son perfectibles, pero al mismo tiempo tienen cierta semejanza con el mundo real. A esto le vamos a llamar realismo, es decir, es una copia más o menos fiel de la realidad. En cuanto al racionalismo, se trata de reconocer criterios relativamente objetivos y fiables para producir y validar el conocimiento científico, a la vez que reconocemos que esos criterios cambian según las épocas y el resultado de consensos alcanzados por la comunidad científica. Existe una idea, un nuevo criterio que modifica lo que hasta ese momento se conocía y por lo tanto se tiene que modificar la ciencia. Este es solamente uno de los ejemplos que la misma ciencia empírica ha reconocido como modificación de la ciencia como tal. La imagen de la ciencia y su contexto. Dos contextos vamos a ver aquí y una imagen. El contexto de descubrimiento se refiere a la creación de hipótesis por parte del científico. Son tanto factores sociológicos como psicológicos y son totalmente irrelevantes para justificar el conocimiento. Ahora, el contexto de justificación, por su parte, es factores lógicos y empíricos que permiten a la comunidad científica evaluar las hipótesis concebidas. Entonces hay como contextos que están funcionando al mismo tiempo. Por eso, se trata de crear una imagen de la ciencia donde se incluyen análisis más contextuales, además del descubrimiento y de la justificación, y analizar la relación entre ciencia y los valores. Es decir, ya no cabe una ciencia, digamos, que no se toca, que solamente se aprende, que se memoriza y se acabó, ¿no? Es una ciencia flexible, complejizada y enriquecida. Contexto de la actividad tecnocientífica. Educativo es el que más nos interesa. Un análisis integral de la ciencia debe de atender la forma como nosotros aprendemos y enseñamos los conceptos, las experiencias, las habilidades con las cuales nosotros realizamos una investigación científica. Innovación incluye el contexto de descubrimiento más los procesos de invención. Por eso se habla de innovación y no tanto de descubrimiento. Evaluación. En el antiguo contexto de justificación se incluye no solamente la fundamentación de las teorías, sino también la valoración de innovaciones tecnológicas. Por aplicación de la relación de los modos de utilización del conocimiento científico, y con estos contextos se interactúa en modo complejo a la realidad. El problema de la cognición. La educación científica se relaciona con el mundo y supone modos de pensar, modos de hacer y modos de hablar. Es preciso entonces cuestionar continuamente esta relación, interpretación, discurso e intervención que se dan entre las personas y con los hechos. Llamaremos conocimiento a los saberes respecto de conceptos, hechos, imágenes y modelos que poseemos en nuestra estructura cognitiva, cada uno.
pero también como grupos sociales, y denominamos experiencia a la capacidad de realizar esos procedimientos motores, que ya es la forma física o las habilidades como a manejar una pipeta, pesar una sustancia, enfocar una muestra, y también a la posibilidad de llevar a cabo procedimientos cognitivos, que son relacionar, comparar, sintetizar, calcular, operar. Es decir, que tenemos, para poder realizar una investigación científica, tenemos que hacer al mismo tiempo varios procesos. El lenguaje implica los modos de representar según esquemas, que son palabras, dibujos o imágenes, y eso automáticamente va a modificar la presentación de la ciencia y el entendimiento, la comprensión de la misma, pues porque cada uno experimenta, expresa y conoce según sus propios criterios y de acuerdo a sus propios marco referencial. El proceso cognitivo es analizable entonces por estos tres grandes elementos y se interpreta como una dialéctica cíclica desarrollada entre ellos, y ellos se corresponden de una forma un poco más compleja. Siempre hay lenguajes, hay un plano de experiencias, las cosas se saben decir y las que no se consigue identificar como experiencias. Vemos entonces que hay experiencias, hay modos de hablar, hay cosas con las que se puede, hay conocimientos. Estos conocimientos dependen de la experiencia, se reconstruye a través de un lenguaje, es decir, esto es algo que se está moviendo continuamente. Por intervención experimental, según Caponi, entendemos un procedimiento que consiste en la puesta a prueba de una hipótesis. Es una operación de medida o obtención de un dato respecto al modo de comportarse en algún aspecto de la realidad. Cuando hablamos de un experimento en el sentido más estricto de la palabra, estamos hablando del primer caso, y en un segundo estamos hablando de un procedimiento porque no es una sola cosa, es una serie de procesos. Y al ser considerados experimentales, no puramente observacionales, suponen la manipulación de variables, lo cual puede caracterizarse con condiciones de aislamiento. Es decir, en el primer caso es un experimento, es una acción única, que se determina si funcionó o no funcionó. Ya está. En el segundo es una serie de acciones que se realizan de acuerdo a cómo funciona algo en determinados momentos, no solamente el primero, sino varios momentos, hasta llegar a una situación final. Hablemos de ciencia. Jay Lemke, en un libro llamado Aprender a hablar ciencia, plantea una idea en la cual la ciencia es un proceso social, aun cuando quien la haga esté físicamente solo. Y toda vez que hacemos ciencia se adoptan formas de hablar, de razonar, de escribir que han aprendido de la comunidad. Asimismo, sugiere que dichas habilidades se utilizan para elaborar argumentos, y estos solamente llegarán a formar parte de la ciencia en la medida en que compartan dicha comunidad. La tesis de Lemke es que el dominio de una materia especializada como la ciencia es en gran medida el dominio de sus formas especializadas de utilizar el lenguaje. Veamos un ejemplo. Hay muchas formas de presentar la situación de la gravedad. A veces lo realizamos por medio de un experimento específico controlado en la escuela. A veces lo vemos por medio de un video. A veces lo realizamos con una forma estable, comprendida y leída a través de una ley. En otras ocasiones, nos referimos a una experiencia reproducida en forma de difusión más o menos interesante y creativa que realizan en una forma especializada actores o investigadores reales que presentan estas circunstancias experimentales en procesos controlados y que ellos pueden haber repetido muchísimas veces hasta llegar a la
situación que a ellos les interesaba presentar. Entonces, cuando encontramos que hay tal diversidad, nos vamos a dar cuenta de que la ciencia también depende del cómo se presenta, cómo se expresa. Aprendizaje de modelos en el conocimiento científico. El método de la ciencia no es único. La observación de hechos y fenómenos depende de la teoría puesta en juego. Las teorías tienen un valor predictivo. El conocimiento científico es contextualizado social e históricamente. El trabajo científico pasa por una fase de comunicación, análisis crítico, comprobación y consenso. La ciencia no es neutral, objetiva ni infalible. Bueno, pues con estos principios, entre otros, estamos capacitados para entender que la enseñanza-aprendizaje de la ciencia es algo modificable. Y primero, pues parte de metodologías o utiliza metodologías múltiples, como elaborar diseños experimentales, plantear problemas, exploraciones, anticipaciones. Puede ser explicitar saberes previos que orientarán la observación de hechos. Se trata de hacer trabajos grupales que permitan la construcción de conocimientos compartidos. Se trata de incluir la historia y la sociología de la ciencia. Hay que anticipar resultados y hay que registrar y difundir hipótesis, experimentar resultados por medio de lenguajes orales y escritos apropiados. Hay que hacer una enseñanza no neutral, sabiendo que ni es objetiva ni infalible. Y por lo tanto se considera que los errores son importantes para la generación de nuevas hipótesis